Muchísimas bendiciones para toda la iglesia del Señor, para todos los hijos del Rey en Cali, Colombia, el mundo entero. Qué bueno poder estar una vez más con todos ustedes para compartir la palabra. Este es un tiempo de reflexión, de meditación. Este es un tiempo donde la iglesia necesita estar bien alimentada, nutrida. Y es su espíritu el que nos ministra su bendita palabra, que nos la imparte para enriquecernos de una manera poderosísima. Damos gracias a Dios porque en este tiempo ha sido fiel con nosotros. Yo sé que todos estamos amparados, protegidos. La situación pues no ha sido fácil, pero Dios dice que las cosas difíciles, Él nos las hace fáciles y creemos que Dios está en el asunto. Vamos a estar compartiendo hoy una palabra que está en la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 12. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Doy gracias a todos los hermanos que fielmente están siguiendo las enseñanzas. Estamos sacando 2 enseñanzas en la semana y estamos sacando una enseñanza corta todos los días entre 5 y 6 de la tarde. Y qué bueno, porque estamos llegando a muchos lugares, estamos llegando a muchas familias. Por eso Dios nos ha colocado reforzar las estacas, recordar algunas cosas que ya sabíamos porque tenemos un público nuevo, iglesia que está llegando nueva, que desconoce muchas cosas y que Dios quiere a nosotros reafirmarlos y a ellos afirmarlos en el conocimiento de la palabra para que entendamos el plan que Dios tiene en este tiempo con la iglesia. Entonces vamos a leer primera carta de Pedro capítulo 4 versículo 12. Y vamos a orar para que Dios nos ministre hoy por su Espíritu, su bendita palabra. Primera carta de Pedro, capítulo 4, dice el verso 12, dice: Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera. Oremos al Rey del cielo. Padre eterno, Dios poderoso, Rey soberano, te exaltamos y te glorificamos, Dios. Damos gloria a ti porque eres un Dios bueno con nosotros, porque todos estos días nos has bendecido, has sido fiel a tu palabra, nos has sostenido, nos tienes guardados, nos tienes protegidos, Señor, y las dificultades que hemos tenido tú nos las has suplido, Señor, físicas, económicas, familiares. Padre, gracias, damos gracias por la palabra que hoy tú nos envías, y creemos que tu palabra hoy nos ministra de una manera poderosísima, Señor. Que hoy tu palabra cobra vida en nuestras vidas y que tu Espíritu trae revelación y conocimiento y entendimiento y discernimiento en tu bendita palabra para la gloria de tu santo nombre, Señor Jesucristo. Vamos a comenzar hoy una serie, pero va de acuerdo a lo que estamos viviendo en este tiempo, porque la palabra tiene que ir enfocada a la situación que vive el mundo entero y nosotros, la iglesia, no somos ajenos. Y he titulado el tema en esta oportunidad: la hora de la prueba. La hora de la prueba. Eso está en Apocalipsis 3:10. La hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Pero también el apóstol Pedro habla aquí de una prueba. Y una prueba es un examen. Y cuando uno le hace un examen es para calificarlo. Entonces, Dios le está haciendo un examen a toda la humanidad, a todo el planeta Tierra. Dios nos está examinando porque Él quiere calificar a todos los hombres, a todos sus hijos. Y a los primeros que Dios quiere examinar es a usted y a mí como iglesia del Señor. Y uno dijera, pues no, pues que examine primero a los que no atienden a su palabra. Pero Él quiere examinarnos primero a nosotros porque Él quiere hacer una obra poderosa. Quiero recordarle que estamos en la campaña evangelística más grande de toda la historia, en el avivamiento espiritual más poderoso de toda la humanidad, y Dios necesita hombres y mujeres entendidos para que podamos ministrar su bendita palabra con poder, con autoridad, para que la iglesia pueda ser edificada, fundamentada y capacitada en el plan que Dios tiene con todos nosotros como iglesia. Por eso la primera población que Dios quiere examinar es la iglesia. Y vamos a leer el verso 17, primera de Pedro capítulo 4, ya leímos el 12, vamos a pasar al 17.
Y dice así la palabra. Primera de Pedro capítulo 4, verso 17, dice así: porque es tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Entonces, a los primeros que Dios va a examinar, a los que somos la casa de Dios, los que tenemos ese conocimiento. La mayoría de la iglesia todavía opera creyendo que el lugar de reunión es la casa de Dios, pero los que estamos entendidos sabemos que la casa somos nosotros, que Dios vive en nosotros. Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, vive Cristo en nosotros. Y Hebreos 3:6 dice que la casa de Cristo, la cual casa, dice, somos nosotros. Y lea conmigo el verso 18, dice: y si el justo con dificultad se salva, dice que si el justo con dificultad se salva, ¿quién es el justo? El que le cree al Señor. Dice que con dificultad se salva. Entonces dice: ¿en dónde aparece el impío y el pecador? Entonces habla del impío. ¿Y quién es el impío? El impío es aquel que oye, pero no vive la palabra. Es aquel que conoce, entiende, pero no vive la palabra. Son aquel que es simpatizante, aquel que anda con una máscara de religión y de tradición, aquel que es fanático. Ese es el impío. Y una tercera población que aparece aquí es el pecador. ¿Quién es el pecador? Aquella persona que vive totalmente en las cosas ajenas de Dios, vive totalmente gobernado por este mundo terrenal, almático, natural, ¿sí? Es aquella persona que no saca tiempo para Dios y que ni siquiera quiere escucharle a Él, que ignoran totalmente las Escrituras. Entonces, hay tres poblaciones a las cuales Dios está probando en este tiempo, en esta hora de prueba que ha venido sobre el mundo entero. Está probando la iglesia, está probando los impíos y está probando los pecadores. Pero el examen primeramente lo está haciendo a su iglesia. Dios quiere calificarnos. Nos ha estado enseñando durante todos estos tiempos y ahora Él nos está examinando, porque si no nos examina, entonces no vamos a calificar para lo que Él ha preparado para este tiempo final, para este tiempo de dificultad para el mundo, pero para un tiempo de fiesta para todos nosotros. Ahora, no podemos pensar que los otros dos grupos, que son los impíos y los pecadores, escaparán del examen, de la prueba. No, la prueba Dios la está haciendo a todos, pero a estos dos grupos a la vez también los está convocando, les está haciendo un llamado para que vengan y conozcan la palabra, para que también de allí puedan salir muchos que califiquen y pasen el examen, para que seamos parte de su obra en esta generación. ¿Cuál es su obra? Que su palabra sea conocida, que su reino sea expandido. Entonces, es una fiesta que el Rey está haciendo con su iglesia. Es una fiesta que Dios está haciendo con su pueblo. Y la fiesta es el reino. El reino es la fiesta, el reino es el disfrute. Y Él está interesado en que nadie se lo pierda. Pero al reino no va a entrar cualquiera. Aunque el reino vino hace 2000 años, Él quiere que no solamente participemos unos, sino que todos sus hijos puedan participar del reino de Dios, de este tiempo tan poderoso. Y por eso Él está haciendo un examen. Entonces, vamos a mirar en detalle cómo es que Él quiere hacer el examen, cómo Él quiere que participemos de su fiesta. Y Él quiere hacernos claridad en el plan que Él tiene y quiénes quiere que estén participando de esta fiesta poderosa, que es su reino poderoso. Y vamos a leer primera carta a los Corintios, capítulo 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 5. Quiero que lea conmigo. Primera carta a los Corintios, capítulo 5. Quiero que se ubique en el versículo 7. Él quiere una iglesia poderosa. Él no quiere
la iglesia que está en este tiempo, porque la iglesia en términos generales es una iglesia que no tiene las cosas claras. En su mayoría la iglesia está esperando el reino, que venga el reino, pero no están disfrutando el reino. Entonces, dice primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7, dice: límpiense pues de la vieja levadura, para que sean nueva masa sin levadura, como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo Jesús, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, Él está celebrando esta Pascua universal con su iglesia por primera vez. Y Él determina qué es lo que se debe hacer y quiénes van a participar de esta Pascua. La primera vez que Él la celebró allá en Egipto, ¿sí? Y la estableció como una fiesta, como un estatuto de celebración del pueblo de Israel cada año. Y luego Jesús mismo con sus discípulos celebró la Pascua. Y como hemos estado mirando todos estos días, Él la celebró con elementos naturales, con cosas físicas. Pero ahora esta Pascua Él la quiere celebrar ya no con elementos naturales, sino con elementos espirituales. ¿Qué le quiero decir? Con lo que no se ve. Ahora, el Cordero es invisible y se llama Jesucristo. Ahora, los panes sin levadura es la palabra y ella es invisible, ¿sí? Ahora, las hierbas amargas es el sacrificio del Señor, y el vino, el jugo de uva sin fermentar, ya es un vino que no es físico. Todos estos elementos en esta Pascua se comen por esta boca, por el entendimiento, por la conciencia, y salen por aquí. En Egipto, y cuando Jesús celebró la Pascua con los discípulos, ellos comieron todo por la boca porque eran elementos físicos. Pero Dios quiere en este tiempo que utilicemos la iglesia por primera vez celebrando la Pascua con el Rey, con elementos espirituales. Y dice la palabra aquí, dice: límpiense pues de la vieja levadura. Dice allí que nos limpiemos de la vieja levadura. Lo que Él está demandando es que nos sometamos totalmente a Él, para que Él pueda esparcir esa agua limpia y nos lave de toda tradición, de toda religión, de todo fanatismo, que lo único que nos ha colocado son vendas y cegueras. Él quiere limpiarnos de ese vino viejo y Él quiere establecer en usted y en mí el vino nuevo. Todo eso nos ha colocado vendas que no permiten entender cuál es el plan y el propósito que Dios tiene con nosotros, y el plan que Él quiere es que todos lo puedan conocer. Él en este tiempo lo que quiere es darse a conocer al mundo entero, que todos lo conozcan. Entonces dice: limpiémonos pues de la vieja levadura. ¿Cómo es la levadura? Vieja. Algo viejo es algo que está en desuso, es algo que ya no sirve, es algo que se ha deteriorado. Y entonces vamos a mirar en detalle qué es la vieja levadura, y quiero que me acompañen a Hebreos 9:9. Carta a los Hebreos capítulo 9, versículo 9. Vamos a mirar cuál es la vieja levadura con la cual ha estado celebrando la iglesia la Pascua, pero que Dios quiere ahora una Pascua totalmente diferente, con elementos espirituales, invisibles, que no se ven, pero que su poder sí se nota en aquel que celebra la Pascua con los elementos espirituales. Dice Hebreos 9:9, quiero que lo lea conmigo. Dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Hemos estado celebrando la Pascua con elementos físicos. Fue algo que Dios ordenó y determinó en el antiguo pacto antes de que Jesús viniera. Pero que en este tiempo Dios no quiere, porque ya Jesús murió
resucitó, el reino ya vino, pero la iglesia todavía está celebrando la Pascua con la vieja levadura de la religión y de la tradición. Y dice Hebreos 9, dice, y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia. O sea, celebrar la Pascua con elementos físicos es bonito, pero no perfeccionan en cuanto a la conciencia, en cuanto al conocimiento. No permiten que conozcamos a Cristo, porque todos los elementos que utilizó en el antiguo pacto, que eran físicos, eran sombras, figuras y tipologías del Cristo impartido que está hoy en nosotros. Y si celebramos la Pascua hoy con esos elementos físicos, pues realmente no va a haber una transformación interna, porque lo físico afecta a lo físico, pero lo espiritual afecta a lo espiritual. Entonces dice, limpiémonos de la vieja levadura. Y dice que estas cosas físicas no perfeccionan nada en cuanto a la conciencia, en cuanto al alma. El Señor en la cruz con su sacrificio perfeccionó nuestro espíritu, pero después del día de Pentecostés vino invisible a meterse dentro de nosotros para procesar el alma. Y si seguimos utilizando elementos físicos, pues nuestra alma no va a ser procesada. Y eso es lo que vemos, que en la gran mayoría de nosotros realmente no hay transparencia, no hay verdad. La mayoría de nosotros, la iglesia en el mundo entero, en términos generales, realmente es una iglesia sin trascendencia. Es una iglesia que no avanza. Es una iglesia que no marca la diferencia. Es una iglesia que en vez de tener poder, dominio y autoridad, estamos llenos de miedo y de pánico. ¿Por qué? Porque hemos estado celebrando la Pascua con algo que Dios determinó y estableció en el antiguo pacto, pero que ahora en este pacto Él es claro y dice, quiero que celebren la Pascua de esta manera, y eso es lo que estamos viendo en esta oportunidad. Entonces, estos elementos, este sacrificio del Cordero, no quitó el pecado. Estas ofrendas de aceite, de cebada, esta fiesta que el pueblo celebraba, esta fiesta no quitaba el pecado, sino que lo cubría por un año, generaba una conciencia de pecado, y cada año tenía que estarse celebrando los mismos sacrificios y las mismas ofrendas. Entonces, Dios quiere que la iglesia entienda que Jesús ya derramó su sangre. Y dice Juan 1:29 que Él es el Cordero que quitó el pecado. Él no lo va a quitar, ya quitó el pecado. Vamos a leer Hebreos 10:14. Estamos en Hebreos 9, vamos a leer Hebreos 10:14. Quiero que lo lea conmigo. Hebreos 10:14 dice la palabra así. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Porque con una sola ofrenda el sumo sacerdote tenía que entrar cada año con un sacrificio. Pero el Señor con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea que con el sacrificio del Señor en la cruz, quitó el pecado, habilitó el espíritu de todos nosotros los hijos, lo perfeccionó, lo purificó, abrió el camino que estaba cerrado por el pecado de Adán, lo abrió para que nosotros ahora podamos tener libertad para entrar al lugar santísimo. Pero la realidad es que la iglesia no hemos entendido y seguimos utilizando los mismos sacrificios físicos. Y dice en Colosenses 2:23 que estos sacrificios físicos tienen cierta reputación en culto voluntario, pero que no tienen valor alguno. Quiero que lo leamos. Colosenses 2. Colosenses 2:23. Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación. O sea, eso es respetable al que lo está practicando. Pero dice, pero no tienen valor alguno. ¿Sí? Dice, tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Duro trato del cuerpo. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, en este tiempo Dios está tratando con el alma suya y mía.
Esta alma que vive del pasado, esta alma que tiene miedo, esta alma que tiene ansiedad, que tiene depresión, esta alma que quiere dar rienda suelta a los deseos de la carne, esta alma que quiere mentir, que tiene avaricia, que tiene codicia, que se enoja, que vive del pasado. Esos sacrificios físicos no tienen el poder de perfeccionar el alma suya y mía. Y esto es lo que dice Pablo. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, porque el alma suya y mía es insaciable. Una persona se toma una botella de licor y quiere 10. Un hombre tiene una mujer y quiere tener 4 o 5. Alguien ingiere droga y quiere ingerir toda la noche. Porque aquí te recuerdo que el propósito del alma es acabar con este cuerpo, es destruir tu vida. Y si seguimos utilizando elementos físicos, pues no vamos a poder disfrutar la fiesta, y entonces vamos a seguir en temor, en duda, en inseguridad, vamos a seguir siendo esclavos. Y Dios no quiere que haya esclavitud, sino que Dios quiere que haya libertad para que celebremos la Pascua más poderosa de la iglesia en este tiempo. Entonces, Él quiere que celebremos la Pascua, pero primero tenemos que limpiarnos de la vieja levadura. Y aquí quiero decirle algo bien importante, que la vieja levadura, quiero explicarte algo que sucede con el pan y la levadura. La levadura es un ingrediente que le agrega el panadero a la harina para que el pan se expanda, ¿sí? Y tenga un tamaño superior antes de entrar al horno. Entonces, cuando uno compra un pan de 5,000 pesos, y si usted lo coge y lo aprieta, él va a quedar una masita pequeñita. Entonces, la levadura es un ingrediente químico que hace que la masa se expanda, se sople, ¿sí? O sea que realmente cuando uno compra un pan, está comprando más aire que masa. Y así pasa, la vieja levadura es la hipocresía, ¿sí? Y de la cual Dios quiere limpiarnos para que seamos gente original, para que seamos gente real, ¿sí? Es cuando nos limpiamos de esa vieja levadura que nos ha llevado a ser hipócritas y mentirosos delante de los hombres, porque delante de Dios, a Dios no lo podemos engañar. Dios quiere que nos limpiemos de esa vieja levadura de religión, de tradición, porque muchas veces aparentamos lo que no somos. Y esa es la levadura que nos ha encopetado, que nos ha hecho crecer la pechuga, pero que realmente muchas veces con nuestras vidas no sucede nada. Dios en este tiempo quiere celebrar la Pascua con hijos originales, gente que verdaderamente lo ame, gente que verdaderamente se rinda ante Él y le dé lugar a su bendita palabra, gente auténtica, gente original. Él quiere establecernos como al principio, como en Génesis 1:2. Entonces, lea conmigo primera carta a los Corintios capítulo 5. Volvamos a primera carta a los Corintios capítulo 5, verso 7 dice: límpiense pues de la vieja levadura para que sean nueva masa. Él quiere que seamos una masa nueva. Y dice, sin levadura. Sin levadura como somos. ¿Sí? Él quiere que seamos una nueva masa sin levadura, sin hipocresía, sin mentira. Gente original. ¿Sí? Y para que entendamos esa parte que dice Pablo, como somos, vamos a leer Colosenses 3 del 1. Carta a los Colosenses capítulo 3, verso 1. Y dice, como somos, porque es que hemos tomado lo viejo y por eso se ha convertido en una vieja levadura, pero realmente nosotros no somos vieja levadura, sino que operamos así porque ignoramos. Entonces lea conmigo Colosenses capítulo 3, verso 1, dice así la palabra. Carta a los Colosenses capítulo 3, verso 1 dice: si pues han resucitado con Cristo, y ahí se refiere al Espíritu, si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Hoy la mayoría de nosotros, en vez de buscar las cosas de arriba, estamos más pendientes de las cosas naturales, de las cosas terrenales. Dedicamos mayor tiempo y mayor atención y mayor energía, mayor disponibilidad y compromiso con lo terrenal que con el Señor. Y al Señor lo hemos dejado de lado. Por eso es que el Señor ha tenido que confinarnos en nuestros hogares para que soltemos este mundo y abracemos la vida. Por eso el Espíritu dice, si pues han resucitado con Cristo, pues busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice el 2, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cómo estamos nosotros? El que busca las cosas de arriba, su vida está escondida. Y si mi vida está escondida con Cristo en Dios, ¿por qué tenemos tanto miedo? ¿Por qué tenemos tanto temor de que alguna cosa terrible pase, que quizás el virus me mate? No, tenemos un sello de protección del Señor. Cuando uno muere a este mundo y abraza la vida de arriba, se compromete con el Rey del Cielo, Dios me guarda, Dios me esconde, Dios nos cuida. Él es lo suficientemente poderoso para proteger tu vida y toda tu casa. No tengas miedo, porque nuestra vida no la van a esconder, ya la escondieron con Cristo en Dios. Pero la pregunta es si he muerto, porque si no he muerto a este mundo, entonces estoy en peligro. Entonces lo que Dios quiere es que podamos morir. Y dice el verso 3, el verso 4 dice, cuando Cristo, su vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Cuando la vida de Dios se manifieste en usted y en mí, entonces vamos a ser manifestados con Él en gloria. Eso es lo que Él quiere en este tiempo. Él no quiere matarnos. Estate tranquilo, estemos tranquilos, dejemos el miedo. Él no va a permitir que a usted y a mí nos pase nada, pero Él quiere que podamos entender para que podamos contar con ese sello de protección divina. Por eso dice, límpiense pues de la vieja levadura. ¿Sí? Limpiémonos de la vieja levadura. Efesios capítulo 5, versos 25. Dice, para que seamos nueva masa como somos. Realmente lo que Él hizo en la cruz del Calvario con usted y conmigo fue algo poderoso. El problema es que nos hemos devuelto. El problema es que no hemos entendido, pero aquí Dios nos lo va a aclarar. Efesios capítulo 5, vamos a leer el verso 25. Dice, Pablo hablando de la iglesia, de Cristo y la iglesia, dice, maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuándo Cristo amó a la iglesia? En la cruz del Calvario. Él nos amó en la eternidad, pero ratificó el amor por usted y por mí en la cruz. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dios quiere una entrega total. Espíritu, alma y cuerpo. Ya nuestro espíritu es de Él. Ahora quiere que le entreguemos nuestra alma. Y téngalo por seguro que nuestro cuerpo se va a someter. Eso fue lo que Él hizo. Se entregó por su iglesia. Él quiere que nos entreguemos. Que entreguemos las armas. Que nos rindamos. Que nos dejemos matar. Y no se asuste con esta palabra. Dios quiere que podamos morir a este mundo para que podamos abrazar la vida de Dios. Dice el verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Es con esa iglesia que Dios quiere celebrar la Pascua. Por eso tenemos que limpiarnos de la vieja levadura, porque Él ya nos hizo, esto ya lo hizo en la cruz. Dice, para que seamos nueva masa, sin levadura, como somos. Eso es lo que verdaderamente somos. Él no nos va a hacer, Él ya nos hizo. ¿Sí?
Entonces, cuando yo como iglesia me rindo, me someto, me entrego, me doblego, acepto la amnistía de Dios, entonces Dios se va a manifestar en mi vida. Dios va a orar. Entonces, Él se va a encargar de esparcir esa agua limpia y limpiarnos, ¿sí? Y Él me va a enseñar a usted y a mí todos los tesoros escondidos, todos los secretos muy guardados, las cosas grandes y ocultas. Él nos las va a enseñar. Todas las riquezas inescrutables, Él nos las va a dar a conocer para que verdaderamente seamos una iglesia gloriosa. Vamos a leer Juan, vamos a mirar cómo el Espíritu Santo, Jesús dijo esto en Juan capítulo 14, verso 26. Y eso es lo que Él quiere hacer en este tiempo, porque no lo ha podido hacer. Porque para poderlo hacer tenemos que limpiarnos de la vieja levadura. Juan capítulo 14, vamos a leer el verso 26. Dice así la palabra, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo, enseñarnos todas las cosas divinas, celestiales, lo del Padre, los principios, los valores. Con eso se nos va a ir esa vieja levadura, se nos va a ir el miedo, la religión, la tradición, el fanatismo, se nos va a ir las cosas de este mundo, porque es una limpieza que Él va a hacer en la conciencia. Él nos va a hablar a la conciencia. Y ahora quiero que lea allí más adelante en Juan 16, Juan capítulo 16, verso 12. Juan 16, 12 dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Cuando Jesús estaba con los discípulos, les quería enseñar unas cosas, pero ahora ustedes no las van a poder entender. Pero en este tiempo que estamos viviendo, ya más de 2000 años del sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, ahora Él está revelado y Él quiere hacernos entender. Dice el verso 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber todas las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Dice el 15: todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. Todo el plan del Padre, Él ahora nos lo quiere enseñar, porque el Padre es tan bueno con nosotros que Él quiere que disfrutemos la fiesta. Él quiere que disfrutemos el reino, Él quiere que disfrutemos esta Pascua. Vuelva conmigo a primera carta a los Corintios capítulo 5. Vamos a seguir leyendo allí y allí vamos a ir terminando. Dice primera carta a los Corintios capítulo 5, verso 7, dice: límpiense pues de la vieja levadura para que sean nueva masa sin levadura como son, porque nuestra Pascua. Y esta carta fue escrita en el año 60 al 65. Dice, mira lo que dice el Espíritu Santo en el año 65, de la primera era de después de la cruz. Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz ya se realizó. Entonces, dice que ya fue sacrificada. Ya fue, no va a ser sacrificada, ya fue sacrificada. Él ya murió en la cruz. Él ya hizo una obra poderosa, perfecta en la cruz, y nos entregó los beneficios más poderosos que la gran mayoría de la iglesia los ignora. Y es por eso nos hemos convertido en mendigos espirituales y pedimos muchas cosas que Él ya nos dio y que ya nos concedió. Por eso Él quiere celebrar esta Pascua con una iglesia que esté entendida. Y lea conmigo el verso 8, dice, primera carta a los Corintios capítulo 5, verso 8, dice, así que celebremos la fiesta. ¿Celebremos qué? La fiesta. Dios nos trajo del cielo aquí a la tierra a celebrar una fiesta con Él. Pero como no hemos entendido los detalles de la fiesta, no hemos participado, pero hoy en este tiempo Dios la quiere celebrar. Dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahí están los detalles de cómo quiere el Señor que celebremos la fiesta. Amén.
no con la vieja levadura, no con los ritos, las ceremonias, con la ley mosaica, no con los sacrificios, no con religión, no con tradición, no con fanatismo, no con hipocresía, no con mentira. Dios quiere una iglesia original, y con esa iglesia que es transparente, que es santa, consagrada, definida, comprometida, que es auténtica, con esa va a celebrar la fiesta. ¿Sí? El que está celebrando la fiesta con la vieja levadura en este tiempo, el que va a seguir así, va a seguir en amargura, en miedo, en temor, no va a avanzar, no se va a proyectar, el mundo lo va a dominar, va a seguir siendo esclavo aún de ministros y de lugares. Por eso en este tiempo Dios nos quitó los ministros, quitó los lugares, para que ahora tengamos dependencia del Cristo invisible, del Cristo impartido, para que caminemos con seguridad. Entonces, si seguimos celebrando la Pascua con elementos físicos, eso va a ser un infierno. Nos espera dudas, temores, odio, rencores, amargura, preocupación, angustia, depresión, estrés, y eso va a desencadenar en muchas enfermedades físicas. Entonces, Dios determinó que la iglesia celebre en este tiempo la Pascua no con elementos físicos, sino con sacrificios espirituales. Y vamos a ir terminando. Quiero que lea conmigo Hebreos 9 nuevamente. Hebreos capítulo 9. Quiero que lea la palabra en Hebreos capítulo 9, pero vamos a leer ahora el verso 22. Hebreos capítulo 9, vamos a leer el 22 hasta el 26. Dice así. Hebreos 9, 22 dice así: y casi todo es purificado según la ley con sangre. En la ley mosaica, la sangre del animal era esparcida en el tabernáculo y todo era purificado con la sangre del animal. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Quiero que preste atención al verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. O sea, en ese tiempo Dios determinó que las cosas del tabernáculo fueran purificadas con sangre de animales. Así. Pero las cosas celestiales mismas, o sea, el tabernáculo que hizo el pueblo, que hizo Salomón, eso era figura del celestial. Y dice aquí, pero las cosas celestiales mismas, o sea, las originales, con mejores sacrificios que estos. O sea que los sacrificios naturales con elementos no sirven. Si hacemos la Pascua con elementos naturales, no sirve. Dice, con mejores sacrificios que estos. 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano de hombre, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, sino que él entró con su propia sangre, sangre santa, pura. O sea, por eso la Pascua hay que celebrarla con elementos espirituales, con el que entró allá, el verdadero, el original. Ya no utilicemos el pan, ya no utilicemos el jugo de uva sin fermentar, ya no utilizar las hierbas amargas, ya no utilizar un cordero, un animal. Dice el 26, de otra manera si hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces ya los sacrificios, los elementos naturales no sirven, sino que ahora son elementos espirituales. Límpiense pues de la vieja levadura, para que seamos nueva masa como son, panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Terminando, quiero decirle que Isaías capítulo 29, verso 9 al 16 dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Pero su corazón está lejos de mí. Esos son vieja levadura. Hacemos ritos, ceremonias,
tenemos apariencia, pero Dios quiere gente original. Isaías capítulo 1, para que usted lo lea en casa, del 10 al 20, dice que cuando extendamos la oración, porque cuando hagamos esos sacrificios, dice que el Señor no los va a recibir, porque el único sacrificio que Él acepta ahora es el de su Hijo en la cruz del Calvario. Y con ese sacrificio es que Dios quiere que celebremos hoy la Pascua, que entremos en la fiesta y que entremos en el reino de Dios. Por eso Él está probando y está probando a la iglesia y nos está dando los detalles si queremos entrar en la fiesta. Si seguimos con la vieja levadura, lo que nos espera es un infierno. Y no estoy hablando de candela, estoy hablando una vida de esclavitud en medio de la religión, andar con máscara, andar con hipocresía, andar en mentira, pura religión. Dios quiere gente original. Dios quiere volvernos al origen para que disfrutemos la fiesta del Rey. Vamos a orar al Señor en esta hora para que Dios nos ayude a zafarnos de esa vieja levadura y abrazar los panes sin levadura. Y ese pan sin levadura se llama Cristo, el original, operando dentro de usted y dentro de mí para llevarnos a desarrollar un nivel de vida superior. Padre eterno, Dios poderoso, te alabamos, te glorificamos en esta hora, te damos gloria a ti, porque eres bueno con nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos todas estas cosas. Tú dijiste que vendrías y nos enseñarías y nos aclararías las cosas, Padre Santo. Padre, que nosotros podamos entender, que podamos discernir, Padre Santo, lo que tú quieres en este tiempo con tu iglesia, Señor. Estás probando a la iglesia, al impío y al pecador, pero a la misma vez estás convocando a todos los hijos tuyos que aún no te conocen, para que vengan a ti, Padre Santo, y no se pierdan la fiesta. Y a los que ya estamos en el camino tuyo, quiere que nos limpiemos de esa vieja levadura de hipocresía, de mentira, de falsedad, de religión. Padre, quítanos la máscara, Señor, para que seamos gente auténtica, gente original, porque queremos disfrutar lo más poderoso que has preparado para tu iglesia en este tiempo. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, te damos a ti la alabanza y la exaltación en Cristo Jesús. Nos vemos en la próxima oportunidad. Muchísimas bendiciones para todos.